cantamos en la tierra al que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo. Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra al santo, santo, digno, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra al que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo. Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra al santo, santo, digno, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Hacemos fiesta, 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 fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. Y en la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Bienvenidos este domingo nuevamente para poder estar juntos en torno a la palabra del Señor, que en esta ocasión se encuentra en Jueces capítulo 6 a partir del versículo 1, y el sermón de hoy lleva por título Un valiente escondido. Dice así a la letra la palabra del Señor: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía
que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando ellos o contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra israelita para devastarla. De este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido su voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, en la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, elevo mi clamor delante de tu presencia. Señor, deseo que nos hables. Deseo que uses mi vida para la edificación de tu iglesia y para cuantos escuchan, Señor, este mensaje. Háblanos, haznos desafíos y permita, Señor, que realmente como iglesia podamos alumbrar en tiempos de tiniebla. A ti te agradecemos y te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, Gedeón vivió en una de las épocas más desalentadoras de la historia de la Biblia, o mejor dicho, de la historia de Israel. Un tiempo de apostasía y de confusión. Sin embargo, aún en medio de ella resplandeció la gracia de Dios, levantando a un hombre débil, tímido, pero que se puso en las manos de Dios para enfrentar la batalla de Dios. La época de Gedeón es muy parecida a la época en que nosotros estamos viviendo. Y la figura de Gedeón también es parecida, de quienes se disponen para que Dios les use conforme a sus propósitos en el presente tiempo. El contexto de ese tiempo era un caos en la nación de Israel. En el libro de Jueces abarca el tramo de la historia de Israel entre Josué y Samuel. Entre ambos hombres de reconocida fidelidad a Dios hay un largo tiempo oscuro. Una vez Josué muerto, y toda la generación de Josué, incluyendo a Caleb, el pueblo se inclina a los Baales, por lo cual se enciende contra Israel, contra ellos el furor del Señor, y la mano de los enemigos se hizo pesada, y fueron despojados y humillados. En estas circunstancias, el Señor levantaba en el libro de los jueces, de tiempo en tiempo, a los jueces, para que librase su pueblo de la mano opresora y pudieran
gobernarlo por un tiempo. Pero pasado el tiempo del juez, es decir, una vez que el juez moría, nuevamente se volvían a apartar del Señor y de la obediencia a sus mandatos. 13 jueces fueron levantados para guiar al pueblo en este periodo de vaivenes espirituales, pero el final siempre era el mismo. El último versículo en el capítulo 21, versículo 25, el último versículo de este libro lo resume. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No existía la monarquía en Israel, solo el liderazgo de tiempo en tiempo de los jueces, cuando Dios escuchaba el clamor del pueblo y levantaba un paladín, un libertador, un juez, para enfrentar la situación, enfrentar los enemigos y luego de allí nuevamente gobernar por un tiempo. Y mientras éste tenía vida, todo andaba bien. Pero al morir, el juez que Dios levantaba nuevamente hacía lo malo. Y este versículo resalta y recalca la vida sin la monarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Uno de los jueces más fieles fue Gedeón, cuya historia se narra en los capítulos 6, 7 y 8 de este libro. Desde el primer versículo que leí, somos introducidos en lo que eran aquellos tiempos. Dice a la letra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entrega por 7 años en manos de Madián. Los israelitas sembraban, cosechaban, escuche bien, sembraban y cosechaban, pero no comían de ello. Sembraban y cosechaban para el enemigo. Criaban ganado, ovejas, bueyes y asno, pero tampoco los aprovechaban. Los madianitas venían a la tierra cada año como langostas, dice la Biblia, y sus camellos eran innumerables. A su paso no dejaban nada. Israel conoció entonces, por causa del enemigo invasor, conoció el hambre y la frustración de trabajar sin provecho de lo trabajado. Nada les quedaba del pueblo vencedor, al cual Dios había dicho por boca de Moisés que haría caer temor y espanto sobre sus enemigos. Esa era la promesa de Dios sobre Israel, que sobre sus enemigos caería temor y espanto. Esto ocurrió bajo el liderato de Josué. Dice la Biblia en Josué, en el capítulo 6, que Jericó, al verse sitiada por los hijos de Israel, nadie entraba y nadie salía. Y recalca la Biblia, por causa de los hijos de Israel. Había caído temor y espanto sobre los habitantes de Jericó, no así sobre Madián, los amalecitas y los hijos del oriente. La pregunta era ¿por qué? Porque Israel se había apartado de ir en pos de Jehová. Había caído en desobediencia. Todo hombre y mujer, aunque conozca a Dios, aunque conozca a Cristo y haga de Cristo su Señor, pero una vez que éste deja la obediencia a Cristo, cae en desobediencia, y las consecuencias de la desobediencia muchas veces son parecidas a los hijos de Israel. Tal como en los tiempos de los jueces, es en nuestros tiempos. La apostasía cunde por todos lados. Impera la incredulidad en mucho o en una gran parte del pueblo de Dios.
Los enemigos de Dios han tomado por asalto ambientes cristianos. La situación en Israel era desastrosa. El fruto de su esfuerzo era devastado. Vivían expuestos a infinidades de peligro cuando acechaban a los enemigos. Estaban como a campo raso. No tenían defensa y tampoco tenían escudo. ¿Cuál era la causa de que Israel haya llegado hasta allí? ¿Estará en Dios que Él se habría olvidado de Israel? ¿Es que lisa y llanamente Dios se olvidó de Israel? Respondiendo a esa pregunta es un no rotundo. Dios no se había olvidado de Israel, sino que era por causa del pecado y de la desobediencia. Y es porque han dejado los caminos del Señor y han levantado altares a falsos ídolos muertos. Sin embargo, Dios se reserva un remanente fiel. Y hoy también hay gedeones en medio del pueblo del Señor que son levantados con poder de Dios para resistir la anormalidad y vencer las batallas de Dios. Hoy estamos en un tiempo de anormalidad. Solamente pensemos en los proyectos inmundos que quieren y desean aprobar a las espaldas del pueblo nuestros congresistas en ambas cámaras. Leyes que van en contra de la vida, leyes que atentan a aquel que está por nacer, y otras tantas leyes que son un veneno para la sociedad de hoy, pero que allí Dios levanta remanentes fieles para alzar la voz de Dios en medio de los tiempos de apostasía y en medio de los tiempos postreros, los cuales nos ha tocado vivir en esta época. La Escritura nos dice que Israel clamó al Señor y Dios le envió un profeta, el cual le dijo que todo aquello que estaban viviendo era consecuencia de su propia desobediencia a la voz propia de Dios. Y luego, en su misericordia, Dios envía un ángel a quien se le aparece a Gedeón. Gedeón era un joven, y le dice el ángel del Señor: varón esforzado, joven esforzado y valiente. Pero era un valiente que estaba escondido. La Biblia nos dice que en ese momento Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los enemigos. Si ponemos cuidado en detalle a este versículo, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, no en la era. La era era el lugar donde se sacudía comúnmente el trigo. El lagar, mientras tanto, el lagar se exprimían las uvas de donde nace el vino. Y este es un signo entonces de anormalidad. Gedeón sacude el trigo en el lagar para defenderse de los enemigos, porque la era no ofrecía ninguna seguridad. Él está escondido en su propia causa. Él está escondido en su propia casa, a causa de sus enemigos. El ángel le saluda y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La verdad es que Dios tiene una óptica totalmente distinta a la nuestra. Mientras él estaba escondido con cierto temor, Dios lo ve como su valiente, como su campeón, como el juez de Israel, que podría, con esta tu fuerza, más adelante le dice: ve y enfréntate a los enemigos, yo estaré contigo. Dios ve así a Gedeón. ¿Cómo te ves tú? Posiblemente tú te ves sin fuerzas, aniquilado.
O simplemente me puede decir, yo creo que Dios no me va a usar a mí en este tiempo. Tal persona o fulano tiene más condiciones para que Dios les use, pero no creo que a mí. Y fíjese que Dios siempre se fija en aquellos que son amigos con la debilidad. Aquellos que son débiles, tímidos, esos son los candidatos para que Dios use. Si tú te encuentras así, si tú dices, yo no creo que sea capaz, entonces tú eres un candidato para que Dios te use en este tiempo. El ángel le decía a Gedeón, esforzado y valiente, porque a la óptica de Dios era valiente. Pero ¿cómo es que los hombres valientes estaban escondidos del enemigo? Esa es la pregunta. Si él era valiente, ¿cómo entonces estaba escondido? Y para pensar un poquito en la palabra del Señor con respecto a eso, si los que eran esforzados y valientes estaban escondidos, ¿dónde estarían los que temían? ¿Dónde estaban los que temían con una profundidad y con un terror profundo en sus vidas a los enemigos? La verdad es que Israel era incapaz de enfrentar a los madianitas. Y es que la fuerza y la valentía del hombre de nada sirve. Si Dios nos salva, de nada sirve tu fuerza y la mía. Si Dios no está con nosotros, de nada sirve nuestra valentía. De nada sirve. Simplemente sería una fuerza inútil cuando peleamos nuestras propias batallas nosotros mismos sin Dios. Y allí podamos darnos cuenta de la inutilidad de nuestra propia capacidad y de nuestras propias armas y estrategias. Si Dios no está en el asunto, lejos estaremos de conquistar la victoria. Gedeón estaba consciente de la caída de Israel, porque responde de esta forma al ángel: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos entrega en manos de los madianitas? Gedeón reconoce saber, es decir, conoce la palabra de Dios. Al conocer la palabra de Dios, conocemos la historia de Dios. No podemos conocer a Dios solamente a través de las emociones. Dios no se revela a través de las emociones. Dios se revela a través de su palabra. Si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a las profundidades de la Biblia. Y aquí reconoce Gedeón que conocía a Dios. Dice las maravillas ocurridas en otro tiempo a favor de su pueblo. Le dice así al ángel, este joven Gedeón. Gedeón amaba a Israel y se duele del estado en que estaba padeciendo su pueblo. Pero él no está conforme con la anormalidad. Él espera cambios. El hombre de Dios espera cambios. El hombre de Dios espera cambios en su alrededor. Espera cambios. Y cuando creemos que pueden venir cambios, esos cambios vienen de parte de Dios. Pero Dios despierta a un hombre, despierta a una mujer para que ese hombre o esa mujer se vuelva instrumento en sus manos para que produzcan esos cambios. Sus palabras brotan con una dramática llamada de auxilio por parte de Gedeón. Gedeón estaba consciente del problema que tenía Israel. Sabe que Israel no es un pueblo llamado a ser juzgado por una acción divina, sino que era por consecuencia de su desobediencia a Dios. El profeta lo dijo así. Hermanos, un valiente escondido.
Dios se manifiesta a aquellos que esperan en Él. Dios se manifiesta a aquellos que esperan en Él y que no se conforman con las cosas como están. Tampoco se resignan a la derrota solo porque los demás están derrotados. Dios se revela a aquellos que no se conforman, sino que tienen hambre por recibir más de Dios. Y la verdad es que cuando Dios se revela a Gedeón, produce un despertar por conocer más a Dios. Y cuando se produce ese despertar en su ser interno, Gedeón, número uno, reconoce su condición. Él le dijo al responder a Dios en el versículo 15, el llamado de Dios es: anda y ve tú a salvar a Israel con esta tu fuerza. Pero él le dice: yo no puedo salvar a Israel. Razones suficientes. Él era el menor de la familia. Su familia era pobre. Y además, su familia era una familia débil. ¿Cómo poder salvar? ¿Qué recursos tenía Gedeón? Yo hablo desde la óptica de Gedeón. Él reconoce su condición. Y al reconocer nosotros nuestra condición ante Dios, porque Dios quiere usarte a ti para cambiar tu familia. Dios quiere usarte a ti para cambiar el entorno en tu trabajo. A mí, en igual manera. Primero debemos de reconocer nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Somos limitados. Señor, solo dependemos de ti. No podemos hacer más allá con nuestras propias fuerzas, pues no tendrán éxitos. Señor, sin ti no soy nada. Tú eres mi todo. Solo tú eres suficiente para mí en este proceso. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y nuestra condición verdadera ante Dios, no hay espacio ni tiempo para las preguntas, porque estamos frente al Eterno. Frente al Eterno. Y allí se vuelve una conexión entre el Eterno Dios y su instrumento, entre el Creador y la criatura. Es un impacto que recibe el hombre mortal cuando Dios se revela. Y no solo se le revela, sino que le muestra y le revela su plan que tiene con él para salvar, para impactar, para bendecir a otros. Número uno, dije, Gedeón reconoció su condición. Número dos, esperó confirmación divina. Gedeón esperó que Dios le anunciara que Él estaría con él. Cuando le dice, vete con esta tu fuerza, y él le responde su condición, que era el menor, su familia era pobre y débil, el Señor le dice, yo estoy contigo. Esa es la garantía de reconocer nuestra condición. El resultado será la confirmación divina a todos los hombres que Dios llamó. Él le dijo, yo estaré contigo. Jesús en el Nuevo Testamento, en igual manera, yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. La promesa nunca ha cambiado. Pero primero todo parte con reconocer que somos limitados, nuestra verdadera condición, lo pobre que somos en Él. Número dos, esperar su confirmación, el yo estoy contigo. Eso cambia de perspectiva inapelablemente contra el enemigo. Si nos paramos ante el enemigo, no tenemos ninguna posibilidad. Pero si Dios está con nosotros, cito las palabras de Caleb, los comeremos como a pan. Porque la diferencia no la hace el enemigo, ni el número de nuestros enemigos. La diferencia en ti y en mí la hace Dios.
somos ganadores con Dios. No importando el número que tengamos enfrente, no importando a quién tengamos enfrente, con Dios, cuando Él aparece en escena, por garantía seremos vencedores de la batalla. Y número 3, Gedeón, este valiente escondido, esperó instrucción divina. Gedeón pidió una señal, y esa señal fue por fuego. El ángel le dice, traen una ofrenda, él prepara la ofrenda, hace un amasijo, etc. Pero la ofrenda fue consumida. Cuando me refiero a que la ofrenda fue consumida, la ofrenda que presentó Gedeón al ángel, esa palabra consumida y la ofrenda demandó tiempo. Quiero decir que siempre hay que pagar un precio. Siempre hay que pagar un precio, no monetario, sino un precio de lo que significa verdaderamente servir al Señor. Siempre hay que pagar un precio. ¿Querés ser usado por Dios y salir de la cueva allí donde estás escondido? Tienes que pagar un precio. Dios demanda de nosotros nuestro tiempo, el primer tiempo, el mejor tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios? Seamos honestos. ¿Cuánto tiempo le das a Dios al día? ¿Cuánto tiempo le das a Dios? Y posiblemente tú dices, Señor, tú eres mi Señor, a ti me rindo. Pero ¿cuánto tiempo le das? Porque el Señor nos pide pagar un precio. Y parte del precio es invertir tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Dios demanda nuestro tiempo. En igual manera los recursos. Nuestros recursos, en igual manera, Dios demanda recursos. Y no solo tiempo y recursos, sino todo lo que poseemos. Hermanos, pueblo de Dios, sé que dentro de tu corazón hay un valiente de Dios, un hombre valeroso que ama a Dios. Pues podamos entonces reconocer nuestra condición, pedir una señal, una afirmación divina y por último, una instrucción para que tú y yo seamos vasos en el cual el Señor deposite propósitos y planes y que seamos usados en este tiempo, porque no nos conformamos con la anormalidad. Eso tiene que cambiar. Padre, gracias por esta porción. Queremos, Señor, que esta palabra se esculpa en nuestros corazones, se grabe en lo profundo, pero no solamente por oírla, sino permita, Señor, que el Espíritu de Dios opere de tal forma que de verdad podamos rendirnos totalmente a ti, Señor, sin reservas. Que todo lo nuestro sea tuyo, que todo lo que poseemos, todo aquello que tú nos has regalado, nosotros te lo devolvamos en igual forma, voluntariamente. Señor, levanta Gedeones en este tiempo, no importando el contexto. Observe, Señor, nuestros corazones y que el Espíritu Santo deposite planes y propósitos en nuestras vidas. Gracias, Papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, reciba la paz y la bendición de Dios por medio de esta palabra. Compártala para que muchos sean edificados en el poder y en la verdad de la palabra. Bendiciones.